Muy buen día a todas y todos. Es un placer y es además pues un honor que nos hayan invitado. Y lo digo en colectivo porque así como la exposición que daba el compañero, cuando me invitan a mí, invitan a los colectivos donde nos vamos construyendo. Porque nos vamos construyendo, vamos generando propuestas, vamos generando movimiento, organización a partir del trabajo colectivo y comunitario que hacemos. En ese sentido, su servidora, sobre todo, pues me presento como parte de la Asamblea Social del Agua, que este mes precisamente cumplimos, nacimos en el 2013, y este mes, el 12 de septiembre, precisamente cumplimos 12 años. Y cumplimos 12 años de lucha para enfrentar un proceso neoliberal, del cual vamos a hablar ahorita porque compete a esta propuesta. Y tiene que ver ese proceso de privatización del agua aquí en Puebla. También su servidora forma parte de la Contraloría Autónoma del Agua en el estado de Puebla, Joel Arriaga, la cual forma parte de un esfuerzo a nivel nacional de la Coordinadora Nacional Agua para Todos y Todas, Agua para la Vida. También formo parte de Construyendo Comunidad, que es otro espacio donde pretendemos eso, proyectar lo colectivo, la comunalidad, que es muy importante. También de Dignas, que es una organización de mujeres feminista por los derechos de las mujeres. Y también pues de la comunidad académica, tanto en el ICSI, en el posgrado de estudios socioterritoriales, como en el BIMO en la BIE. En ese sentido es a través de este marco que hoy me quisiera referir y agradecer a la Asociación Nacional Indígena, Campesina y Social por la invitación. Hablar de esta asociación es muy importante porque proyecta una articulación que viene desde lo indígena, desde nuestras raíces, desde los pueblos originarios y también desde lo campesino y la comunalidad que ahí se ha desarrollado y que es tan importante que recuperemos. Y se engloba y se articula con la parte social y que creo que es lo que hace tanta falta para construir correlación de fuerzas, para hacer una transformación, así sea un cambio de ley, una nueva ley o una reforma de ley, es vital tener correlación de fuerzas. Y eso parte por fortalecer la organización. Esto lo quiero plantear como preámbulo porque nosotros desde nuestra experiencia para empujar una nueva ley general de agua, partimos de un marco de la Constitución. Por eso para nosotros es muy importante y vital el artículo 27 de la Constitución. Y así como el lema de la lucha zapatista, tierra, libertad, nosotros plantearíamos es tierra, agua, aire y libertad, porque es toda la naturaleza. Y eso es muy importante, es estratégico en este sentido. En el abordaje epistémico teórico, lo voy a hacer así como muy transparente desde qué posición hago este análisis, es desde la teoría crítica decolonial, porque nosotros planteamos desde el análisis que hacemos que la colonia y la colonialidad todavía no termina en nuestro país y en América Latina y el mundo. Vivimos una colonialidad donde el centro está en Occidente y en el norte, donde está sobre todo en una figura masculina y que esa figura masculina es la que hegemoniza y ha construido la mayor parte de nuestras constituciones y los marcos legales que privan en todo el mundo y que han imperado en América Latina. Es por eso que para nosotros hablar de los antecedentes del artículo 27 está en plantear precisamente esto. El artículo 27 tenía, como bien dijo nuestro compañero, un espíritu comunitario, un espíritu de propiedad colectiva, de propiedad originaria de la nación sobre las tierras y el agua, y obviamente el aire. También regulaba la transmisión a particulares y a figuras colectivas sujeto al interés público. Esto es estratégico y también lo reafirman en la propuesta. El interés público era lo central, el bien común, el bien público. Sin embargo, ya vamos a ver que la reforma de 1992 de carácter neoliberal y acentuadamente colonial, como lo era la anterior,
porque había que destruir pues lo viejo. Los antecedentes nos plantean que esta propiedad originaria de la tierra planteaba que primero en tiempo, primero en derechos. Y ese es un principio, y aquí quienes son abogados lo plantean. Entonces, ¿quién es primero en tiempo? ¿Quiénes son? Nuestros pueblos originarios, nuestras comunidades campesinas. Sin embargo, esto fue, ya van a ver, en la reforma del 92, fue lo que se transformó en esencia. Había una función social de la propiedad de la tierra, del agua. Y entonces hubo también un proceso de restitución y dotación de tierras, porque se venía pues de un proceso revolucionario, el marco de la Constitución del 17, que plantea la restitución de tierras para quien las trabajaba, para el campesinado, campesinos y campesinas. Y entonces nació el ejido, es parte de esto. Pero también el artículo 27 plantea una regulación de bienes naturales del subsuelo. Y aquí me detengo con esto de bienes. ¿Por qué nosotros no hablamos de recursos naturales? Y aquí una recomendación para la propuesta. Porque recursos es una visión colonial, occidental, del norte, donde los seres humanos estamos por encima de la naturaleza. Cuando toda la enseñanza de nuestros pueblos indígenas, nuestros pueblos originarios plantean una horizontalidad con la naturaleza. Incluso más allá, la tierra y el agua son mi madre. ¿Tú las venderías? O sea, ese es un tema muy fuerte en términos éticos y que está en el centro del planteamiento. También habla entonces de cómo hay que regular ese uso, cómo tenemos que cuidarla todos y todas, porque es un bien común, es un bien público. También un escudo protector para comunidades frente a intereses privados. Ese era el espíritu histórico del artículo 27. Sin embargo, ¿qué pasó después? La contrarreforma de 1992, que tiene que ver con las reformas estructurales que impulsó el neoliberalismo. ¿Y por qué en 1992? Estaba nada menos y nada más que Carlos Salinas de Gortari, y además él empujó el NAFTA, el anterior tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. Entonces, él necesitaba contar con una base en la Constitución que le permitiera hacer toda la venta del país que hizo, propiciar todas las privatizaciones, la apertura comercial, y en ese sentido casi nos deja sin política económica. Quienes hemos estudiado economía sabemos que la política comercial con los tratados de libre comercio se debilita, desaparece. El Estado ya no puede ser el rector de la política económica. Entonces, ¿qué pasa? Da fin al reparto agrario. Ya no hay más restitución de tierras. Como que si las comunidades yaquis, wixárikas y todas nuestras comunidades en el país fueron despojadas y todavía no han sido restituidas cabalmente. Es hasta otra vez en este periodo de la cuarta transformación que vuelve a plantearse ya el foco aquí, pero no a cabalidad, porque este artículo pues sigue intacto, ¿no? Este es un tema. La certificación de derechos parcelarios en procede, que ahí es bien importante darle seguimiento, y ya nuestra compañera Maylet se va a referir a este punto, porque ahí es donde queda claro quiénes son los propietarios. Y es cuando se permitió volver a la acumulación de grandes cantidades de tierra por parte del empresariado industrial y agroindustrial. Y entonces ejidatarios y ejidatarias fueron privados de sus derechos ejidales. Y claro, esto fue acompañado de toda una narrativa, de todo un imaginario que planteaba que lo más importante es que vivas de esta manera, que tengas esto, para que la tierra ya no produce, la tierra no te da acumulación de capital. Este es un punto donde hay un símbolo de una narrativa del neoliberalismo que acompañó este despojo, esta expoliación, esta expropiación de nuestros pueblos y del campesinado.
Hay una venta, renta y asociaciones de tierra ejidales, que fueron las modalidades a través de los cuales van desapareciendo el ejido. Esto lamentablemente fue lo que empujó esta contrarreforma. ¿Cuál es el impacto? Desposesión, fragmentación social, abandono del campo. Vamos a un 70-30. Hoy el 70% de la población vive en las ciudades, el 30% o menos en el campo. El campo sostiene nuestra vida, el campo nos alimenta y sin embargo sus condiciones de vida no tienen todo lo necesario para fundamentar eso. Es por eso que la reforma al artículo 27 es urgente, pero esto lo tenemos que acompañar de toda una narrativa que fundamente todo esto, que es como lo que ustedes han estado planteando en sus diferentes manifiestos. Hay algo que les voy a dejar y que tiene que ver con lo que el compañero leyó, los principales argumentos a favor de la reforma, cuáles serían los contenidos principales y los fundamentos legales, que aquí los abogados lo conocen. Los fundamentos están en el artículo 2 de la Constitución, en el convenio 169 de la OIT y en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, que hoy, que está encabezada por un hombre indígena, consideramos que puede tener un respaldo, una propuesta como la que estamos haciendo y como de la que nos sentimos parte. También principios constitucionales y también tiene que ver con una declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, que además ahora con el cambio en las leyes a nivel nacional, donde la población indígena es sujeto de derecho, pues es algo que también va a coadyuvar a toda esta propuesta. ¿Cuáles son los principales argumentos? Pues es el reconocimiento pleno de la propiedad social y comunal. Y aquí lo quiero ir engarzando con las luchas sociales. Es bien importante que nuestras luchas sociales, las comunidades indígenas y las comunidades campesinas puedan ser sujetas de derecho, ya no solo los pueblos indígenas, sino también las comunidades campesinas, de cara a que puedan exigir y demandar sus derechos a esa propiedad social. También a la protección de bienes naturales como bienes comunes. Y venimos de un proceso desde, incluso ustedes saben que con Peña Nieto, antes de salir, él le quitó protección a áreas naturales, áreas que eran consideradas de reserva. Por eso es tan importante restituir toda esta protección. Por eso la lucha en defensa del agua y del territorio es una lucha que está indicada y articulada a las necesidades de reforma del artículo 27. Y ese es el trabajo que nos toca hacer. Aquí deberían de estar los frentes de pueblos en defensa de la tierra y del agua. Todas las organizaciones que estamos luchando en defensa del agua. ¿Por qué? Porque deberíamos tener claro que para que haya una nueva ley general de agua, como la que hemos estado construyendo desde el 2012 a nivel nacional, desde diferentes estados, comunidades, pueblos, es necesaria la reforma al artículo 27 para que haya esa coherencia y esa armonía. Nosotros seguimos la lucha por la Ley General de Agua, pero es importante que estas luchas se vayan hermanando y que luchemos por ambos, por la reforma al artículo 27 y por una nueva Ley General de Agua. ¿Esto por qué? La Ley de Agua nace también en 1992, la Ley de Aguas Nacionales, es salinista. Y antes ya se había creado la CONAGUA, la Comisión Nacional del Agua. Entonces, al generarse esta ley es profundamente privatizadora. Antes de que esta ley estuviera, había solo 500 concesiones en el país. Y actualmente, ¿ustedes saben cuántas concesiones hay de agua? De agua superficial y de agua subterránea, hay más de 560,000 concesiones. La mitad de las cuencas ya no tienen agua, la mitad de los acuíferos tampoco. Aquí en Puebla,
la cuenca del Alto Atoyac ya no tiene disponibilidad del agua. Y el acuífero, que es el agua subterránea, tiene un horizonte de 5 años. Tecamachalco es el primer municipio que se va a quedar sin agua. Entonces, esto de protección, que es parte fundamental en el artículo 27, debe quedar restituido y muy claro. Tiene que haber claridad y certeza jurídica, equilibrio entre el interés público y el interés social. En el periodo de Moreno Valle en Puebla, proliferaron las asociaciones público-privadas. Así quería privatizar el agua de aquí. En Saltillo se privatizó el agua precisamente con una asociación público-privada. Nosotros decimos, lo que debe haber es una alianza entre lo público y lo comunitario, no entre lo público y lo privado. Esto es lo que se debe proyectar. Una consulta previa, libre e informada, como lo dice el convenio 169 de la OIT. Esto es fundamental. Y ya no solo para los pueblos originarios, sino para todas las comunidades. Esto es fundamental. Garantizar soberanía alimentaria y justicia ambiental. Vivimos una injusticia hídrica. Quienes concentran la mayor parte del agua son el 7% de los concesionarios. Tenemos una hidrocracia y esto se tiene que romper. Y esto tiene que ser el espíritu del artículo 27 de la Constitución. Entonces, hay que garantizar los derechos humanos e indígenas, pero tenemos que garantizar los derechos de la naturaleza. Porque si no hay agua, no hay vida. Si no hay tierra saludable, no hay vida. Aquí están las necesidades de reforma desde las comunidades, pues garantizar esa consulta, un consentimiento obligatorio en proyectos extractivos. O sea, los proyectos extractivos no deben pasar si las comunidades no están de acuerdo. Si afectan los derechos comunitarios y de pueblos indígenas, no deben pasar. Reforzar el carácter inalienable e imprescriptible de las tierras. Reconocer personalidad jurídica plena de comunidades y pueblos indígenas, que era lo que planteábamos. Hay texto vigente en el artículo 27, que sin embargo no se cumple lamentablemente por las ambigüedades que tiene este artículo, y donde sigue privando más el interés privado. Y esto nos lo demostró el NAFTA, el Tratado de Libre Comercio anterior, generó un problema de crisis en el campo porque ya no somos autosuficientes en la producción de milpa, de maíz, de frijol, de chile. ¿Por qué ya no somos autosuficientes? Porque pusieron un calendario de aranceles que nos ahogó, que ahogó a la producción campesina, donde nos venden un maíz transgénico más barato con el cual la producción campesina no pudo competir. Y eso en otros ámbitos de la producción agrícola. Por eso es que es fundamental que haya los cambios y en esencia se respete la propiedad comunitaria y se respete como sujetos a quienes la habitan. La propuesta plantea la propiedad originaria del pueblo, el reconocimiento expreso de ejidos, comunidades, pueblos indígenas, campesinos, campesinas, derecho a administrar y controlar territorios y bienes naturales, modalidades solo por interés público y social, consulta previa, libre, informada, prohibición del despojo, la concentración y las privatizaciones. Por eso, en Puebla, el agua no debería estar privatizada. Las concesiones en Puebla, sobre todo las concentran 14 empresas que tienen la mayor parte del agua y la contaminan, que es lo más grave. Entre ellas, ya saben ustedes, Volkswagen, las automotrices y empresas también refresqueras. Esto es muy importante que lo tengamos. La garantía de soberanía alimentaria y justicia ambiental, que era lo que se les planteaba. Fortalecer los derechos colectivos y la autonomía. Aquí sí quiero hacer un alto, por eso nosotros planteamos que todas las figuras colectivas deben ser defendidas. En México hay 50,000 sistemas locales y comunitarios de agua.
En Puebla hay 2,000 aproximadamente. ¿Qué son? Son los comités de agua, que por usos y costumbres, por asambleas funcionan. No son reconocidos, no son apoyados y no respetan sobre todo su autonomía. Ahorita tenemos luchas en Atlisco, aquí mismo en Puebla. ¿Por qué? Porque llega una nueva autoridad municipal y quiere quitar al comité de agua porque le conviene manejar el ingreso del agua como caja chica. Entonces es por eso que nosotros planteamos que toda esta tradición comunitaria debe respetarse, reconocerse. Nosotros lo planteamos como figura en nuestra iniciativa ciudadana de Ley General de Agua. Y también tenemos una propuesta, ICELA, de Ley de Agua para el Estado de Puebla. Pero todo esto tiene que ser reforzado por una columna vertebral que viene desde estos derechos precisamente. Y desde este artículo. Hay que limitar el abuso de expropiaciones y la equidad de género. ¿Por qué? Ya lo va a profundizar más nuestra compañera. Cuando hablamos de equidad de género, desde las comunidades hablamos también desde el feminismo decolonial y desde el feminismo comunitario, donde cada comunidad debe participar y debe decidir y se debe reconocer qué hacen las mujeres, cómo lo hacen y su toma de decisiones. También la interseccionalidad, que desde el pensamiento decolonial lo entendemos como que cada ser humano tiene diferentes formas de proyectar su vida. El compañero tiene una forma que es distinta a la mía, porque él es un hombre, es un campesino y puede tener otras características que pueden ser diferentes a las mías. Y entonces esa interseccionalidad de diferentes situaciones y condiciones deben ser respetadas y garantizadas. ¿Cómo pensamos o por qué planteamos nosotros que la reforma del artículo 27 nos va a fortalecer? Consideramos que lo favorable es el fortalecimiento de los derechos colectivos. Esto es fundamental. Reconocernos como pueblos, como identidades colectivas. También defensa de la naturaleza y de los ciclos de la naturaleza. El agua, la tierra no son mercancías, son bienes comunes, son bienes públicos. Y en ese sentido tenemos que respetar sus ciclos y regenerarlos, restituirlos, no destruirlos, que es lo que está pasando hasta ahorita. Ya no tenemos suficiente agua. ¿Pero por qué? No es sequía, es saqueo, decimos nosotros. Entonces es por eso que eso tiene que parar. Los riesgos, mal uso del concepto de interés público por la corrupción, lo demás, que son también medidas que hay que tomar. Presión de intereses privados, que los vamos a tener, y ya los tenemos. ¿Por qué creen ustedes que no avanza la Ley General de Agua? Porque están los intereses de las mineras, de las automotrices, de las refresqueras, de las textileras, etc. Conflictos sociales y no hay claridad, porque estamos muy fragmentados. Necesitamos un discurso que nos articule, que construya correlación de fuerzas. Hay casos como el de Bolivia y Ecuador, donde hay ya leyes donde se plantea desde la Constitución que la naturaleza tiene derechos y hay control indígena. Ahorita sabemos que tanto Bolivia como Ecuador vuelven a estar en crisis y en ese sentido tienen esas leyes. Podemos aprovechar su experiencia también, es muy importante. Brasil reconoce tierras indígenas con posesión permanente, son legislaciones que nos pueden servir. Colombia obliga a consulta previa y a reparación de daños. Y ya es lo que va a entrar nuestra compañera Maylet sobre la perspectiva de género, que aquí solo quiero dejar patente que es bien importante estas tres categorías que ella les va a aterrizar, que tienen que ver con la división sexo-género del trabajo, porque a raíz de esto han construido la desigualdad entre mujeres y hombres. Dividir que las mujeres son para el trabajo doméstico y los hombres para el trabajo de fuera, el trabajo, digamos, productivo,
y no se considera productivo el trabajo de la casa. Cuando, si no se da el ámbito reproductivo, el trabajo productivo no tiene razón de ser. Ese es un sentido, o no puede concretarse. El otro es cómo está el acceso, el uso y control de bienes, recursos y beneficios en el campo, en el ámbito de la tierra y en el ámbito del agua. ¿Cuántas mujeres son propietarias? Y además tienen el control sobre las tierras y tienen el control sobre el agua, muy pocas. Relaciones de poder, ¿quiénes toman las decisiones? Es vital que las mujeres estén presentes y de diferentes edades, extracciones, etnias, estén presentes en la toma de decisiones en todos los ámbitos de la aplicación del artículo 27 que queremos. ¿Qué artículo 27 queremos? Y por esto termino. Es un artículo 27 con participación comunitaria, como la que ustedes están construyendo, campesina, indígena, popular, con mesas de trabajo, con la alianza con universidades, con académicos, con académicas. Todo esto tenemos, y con los medios de comunicación alternativos. Esto es vital, tenemos que difundirlo, porque los canales y los medios de comunicación convencional van o están transmitiendo todo lo contrario, todo lo que el neoliberalismo sigue todavía imperando. El neoliberalismo no ha terminado, está todavía aquí y tenemos que deconstruirlo junto con la colonialidad. Gracias, Tamati, muchas gracias.